¿Cómo es que Zero sobrevivió luego de explotar en 1000 pedazos en Mega Man X1? Durante los eventos del primer videojuego de la saga X, pudimos conocer a dos grandes personajes, al bombardero azul X y a su camarada y mentor, el buen Zero, el cual se trataba de un Maverick Hunter de un nivel superior, y que por supuesto era mucho más poderoso que el personaje que controlamos. De alguna manera Zero se presentó como un referente dentro del videojuego, ya que apareció como un personaje muy poderoso, al cual eventualmente y conforme fuéramos desarrollándonos, finalmente alcanzaríamos. Para la escena final del videojuego, podemos decir que X ya era bastante más poderoso que en un principio, pues habíamos recolectado un montón de corazones y un montón de piezas de armadura, sin mencionar las armas que habíamos obtenido de los distintos Maverick, de modo que X ya era mucho más fuerte en este punto. Sin embargo, llegaría entonces una de las escenas más impactantes de toda esta saga, el sacrificio de Zero, el cual terminaría con la explosión de nuestro amigo rojo, quien aparentemente había perdido la vida en este conflicto. Pero, ¿cómo es posible que Zero pudiera sobrevivir a una explosión tan grande y con un daño tan letal que había recibido? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de diversos títulos, pero también exploramos la historia, el mundo y el lore de los diversos videojuegos. Recuerda también que las teorías y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Si tienes un dato importante o tienes una opinión diferente, por favor susténtala en los comentarios. Ciertamente la escena del sacrificio de Zero se ha convertido en algo bastante icónico para el mundo de los videojuegos, y se trata de una escena bastante salvaje. Fue vista por primera vez en el videojuego clásico de Mega Man X. En este punto podemos ver que aparece el terrible Vile, el cual comienza a atacarnos implacablemente con una Right Armor, la cual aparentemente es indestructible. Cuando todo parece perdido, sucede la escena en la que aparece Zero, el cual se lanza directamente encima de este villano, y luego de calentar su energía por un momento, termina generando una terrible explosión, la cual destruye por completo esta armadura. Como consecuencia, Vile se ve forzado a enfrentarnos cuerpo a cuerpo, por lo que esta vez sí será posible acabar con él. Poco tiempo después llegaríamos a donde nuestro amigo se encuentra tirado, para descubrir una escena bastante terrible. Y es que ciertamente en este punto, el pobre de Zero había sufrido un daño realmente terrible. Para empezar, toda la parte inferior de su cuerpo había desaparecido por completo. Su brazo derecho aparentemente había sido pulverizado, y lo único que quedaba era su cabeza y su brazo izquierdo, los cuales también parecían estar a punto de desactivarse. Con sus últimas fuerzas, Zero nos entrega su booster, el cual ayudaría a X a enfrentar a su próximo adversario. Por si esto fuera poco, al momento de retirarnos, veremos que el cuerpo de Zero prácticamente se desvanece por completo, sin dejar rastro alguno de su existencia. Así pues, en primera instancia se podría pensar que Zero fue pulverizado por completo, y no quedó absolutamente nada de su existencia, por lo que la intención original de esta escena era acabar con este personaje para siempre. Sin embargo, en el próximo videojuego veríamos la intención clara de traerlo una vez más a la vida. Pero entonces, ¿cómo es posible que Zero regresara para el segundo videojuego? Pues la respuesta desde el punto de vista del diseño es simplemente porque Inafune, el creador de esta saga, deseaba traer de vuelta a la vida a este personaje, ya que tenía bastantes planes para él, y simplemente forzó un poco a la trama, por así decirlo, para hacer que pudiera regresar una vez más a la vida. Se trató de una decisión netamente comercial, ya que este personaje era demasiado popular y con demasiado potencial. Pero, ¿cómo podemos explicar que Zero fuera reconstruido luego de recibir un daño tan grande que prácticamente lo hizo desaparecer por completo? ¿Y todo esto dentro de las leyes de la misma historia? Pues ciertamente, para comprender cómo es posible que Zero sea capaz de regenerarse luego de recibir daños tan masivos como en el Mega Man X1 y el Mega Man X5, deberemos partir por analizar la composición del cuerpo propio de este personaje. Para empezar, recordemos que Zero fue creado originalmente por un genio científico, el cual era conocido como el Dr. Wily.
Podríamos decir que la existencia de Zero se compone básicamente de dos elementos, ambos creados por este siniestro doctor, con una tecnología extremadamente avanzada. La primera parte de Zero es propiamente su cuerpo, que se trata de un cuerpo completamente especial, el cual no es igual a ningún otro androide que exista dentro de todo este mundo, ya que posee un elemento conocido como el ADN de Zero. En otras palabras, cada una de las piezas de su cuerpo es especial, ya que contiene un ADN propio, o mejor dicho, una composición que es única. Por lo tanto, no es posible reemplazar el cuerpo de Zero por otro material, ya que cada una de sus piezas, incluso hasta la más pequeña, tiene un ADN propio de este personaje, el cual fue creado por medios desconocidos por el propio Dr. Wily. La segunda parte que compone la existencia de Zero es su conciencia, la cual aparentemente se encuentra guardada en un chip de inteligencia. No sabemos exactamente en qué parte de su cuerpo se aloja este chip, pero lo más seguro es que se encuentre dentro de su cabeza, probablemente detrás del cristal que lleva en la frente. El chip de inteligencia es, por así decirlo, el alma o la mente de Zero. Mientras este chip permanezca intacto, Zero todavía no habrá muerto, por así decirlo. En tercer lugar, debemos comprender una cosa bastante importante, y es que Zero no es un ser vivo, no es como un animal o una planta, los cuales al perder la vida simplemente no podrán volver a resucitar. Zero, aunque se trata de una máquina muy avanzada, sigue siendo solamente eso, una máquina, un androide o un robot, de modo que podría ser reactivado si es que las cosas se acomodaran de manera correcta. Un ser humano común y corriente jamás sobreviviría ante una explosión de este tipo, ya que simplemente, como vimos, quedaron su cabeza y su brazo izquierdo. Ningún ser humano y ni siquiera una hormiga sería capaz de sobrevivir a tanto daño, pero sí una máquina, como es el caso de nuestro amigo rojo. Lo siguiente que debemos analizar es propiamente la escena de la destrucción del cuerpo de Zero. Para empezar, podemos ver que él se aferró a la Right Armor donde se encontraba Vile. Luego de eso comenzó a cargar un montón de energía dentro de su cuerpo, de una manera parecida a la que hace X cuando carga su booster, y finalmente se hizo explotar a sí mismo. Cuando nosotros nos acercamos a Zero, simplemente veremos que se mantiene su cabeza intacta y su brazo izquierdo, pero el brazo derecho y las piernas han desaparecido por completo. Pero esto no necesariamente significa que estas hayan sido pulverizadas en la explosión, ya que simplemente pudo haber sido que la explosión provocó que sus piernas y su brazo salieran volando por ahí, sin destruirlas realmente, sino que simplemente habrían recibido un gran daño. En cuanto a su chip de inteligencia, ya dijimos que el lugar más seguro en el que se encuentre sería su cabeza. Por lo tanto, y como nos damos cuenta, veremos que su cabeza se encontraba intacta, y por lo tanto su chip de conciencia e inteligencia también estaría intacto. Al momento de recibir este daño tan masivo, Zero simplemente se desactivó por completo, probablemente porque ya no tenía más energía dentro de su cuerpo, ya que había utilizado toda esta en la explosión, sin mencionar el daño que había recibido en todas las partes de su cuerpo. Al desactivarse, parecía que Zero había muerto, y sin embargo su chip de inteligencia se encontraba intacto. Pero luego de esto veríamos otra escena, en el cual aparentemente el cuerpo de Zero se desvanece por completo. Algunos fans del Bombardero Azul interpretaron esto como que el cuerpo se desintegró por completo, algo así como lo que pasó con Vegeta luego de su explosión tan masiva. Sin embargo, más adelante, los creadores del videojuego nos darían a entender que el cuerpo de Zero realmente no se desintegró ni desapareció, sino que simplemente lo sacaron de escena, por así decirlo, pero en realidad se mantuvo siempre en ese escenario. Esto fue corregido claramente en la versión de Mega Man X Maverick Hunter, en el cual podemos ver que X se acerca a su amigo Zero, el cual recibió un gran daño en su cuerpo, pero luego de hablar con él y de recibir su booster, X continúa su camino, pero Zero no desaparece en ningún momento, sino que simplemente se queda en el mismo lugar completamente inconsciente. Así pues, y en conclusión, podemos decir que en un principio la intención era que realmente Zero muriera para siempre y no volviera a aparecer nunca más, pero luego de eso pudieron adaptar las cosas de una manera que quedó bastante bien, ya que de alguna forma Zero no recibió un daño en su cabeza, y eso fue lo que permitió que lo repararan más adelante. Así pues, en el Mega Man X2, los X-Hunter lograron conseguir cada una de las piezas de Zero. Podemos entender que ellos simplemente se pusieron a explorar entre las ruinas que quedaron en la base del terrible Sigma.
Y fue ahí donde encontraron la cabeza y el brazo de Zero, también con el chip de inteligencia desactivado. Cerca de ahí se encontraría el otro brazo y también las piernas, las cuales, aunque gravemente dañadas, todavía mantenían el valioso ADN del cuerpo original de Zero. Otra opción es que fuera el Dr. Cain quien recuperó todas las partes de Zero, y luego cuidadosamente extrajo su chip de conciencia, la cual mantuvo guardada. Pero entonces, ¿por qué fue que el Dr. Cain no reparó de inmediato al pobre de Zero? Pues esto se debería a que su tecnología era demasiado avanzada para que éste lo comprendiera. Pues recordemos que el cuerpo de Zero fue creado directamente por Wily, de modo que muy pocas personas son capaces de trabajar o comprenderlo por completo. Sería entonces cuando los ex-Hunter entraron a su laboratorio y se robaron las partes de Zero, obligando a X a ir tras ellos y enfrentarlos. Y poco tiempo después, el mismo Dr. Cain habría obtenido información que le serviría para comprender mejor el cuerpo de Zero, y así finalmente reconstruirlo y reactivarlo. Si te gustó este video, activa la campana. También puedes dejar tus opiniones en los comentarios, si es que tienes alguna información o alguna teoría que podría ser interesante. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Inc.